Estamos en medio de una serie donde estamos estudiando Éxodo, estamos estudiando los capítulos más áridos de Éxodo, los que muchas veces complican más porque tiene que ver con toda la ley ritual que está ahí y que a veces nos cuesta entender por qué aparece algo así en la Escritura. Y resulta que todo lo que aparece en la Escritura nos habla del Evangelio, nos indica a Jesucristo. No solo el Nuevo Testamento habla de Jesús, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, ya sea por medio de profecías, simbologías, tipologías, cristofanía, hay una serie de elementos, todo nos indica a Jesucristo. Cuando leemos Éxodo desde el capítulo 25 en adelante, donde hay una serie de instrucciones respecto a lo que Israel debía construir, empezamos a ver de manera más clara la obra de salvación que Jesucristo llevó a cabo. Hoy día estamos celebrando Semana Santa, pero creo que por lo mismo tenemos que continuar esta misma serie, porque al ir estudiando elemento tras elemento nos damos cuenta más profundamente lo que Jesucristo llevó a cabo. Primero estuvimos analizando el capítulo 25, donde Moisés está en el monte Sinaí, 40 días, 40 noches, y la primera instrucción que Dios le da respecto al tabernáculo tiene que ver con el lugar santísimo. Recuerden que el tabernáculo era una carpa que tenía, por así decirlo, dos ambientes en el interior. El primer ambiente era el lugar santo y el que estaba más profundo era el lugar santísimo. El Señor le da la instrucción a Moisés de construir esta carpa y parte describiendo el lugar santísimo. Primero le da la instrucción sobre el arca del testimonio, lo que hablamos hace un mes atrás. Después procede al lugar santo y habla de la mesa, de la proposición y del candelero, que también estuvimos hablando semanas atrás. Y después sigue la descripción y va por la carpa misma, que fue lo que estudiamos el domingo pasado, del tabernáculo. Y ya después de explicar el tabernáculo en el capítulo 26, en el capítulo 27 procede al patio, que son los atrios. Y ahí describe el altar de los sacrificios. Y respecto a eso lo estuvimos estudiando el jueves, este jueves que fue de Semana Santa. Si usted se lo perdió, lo puede ver por internet. Y ahí está el estudio sobre lo que es el altar del sacrificio. Y ya hoy día procedemos al capítulo 28, que va a hablar de las vestiduras del sacerdote. Y todo esto contiene elementos que nos muestran de manera gráfica lo que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Así que vamos al capítulo 28 que dice así: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. El traje del sumo sacerdote era bien especial. Recuerden que estaban los sacerdotes y también estaba el sumo sacerdote, el que estaba, por así decirlo, a cargo de todos ellos. Era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar a la parte santa con la mesa y el candelero, pero no podían entrar al arca del pacto. Ahí entraba el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Y después de Aarón, todos los primogénitos que iban naciendo eran el sumo sacerdote. Y aquí se describen las vestiduras del sacerdocio. Estas vestiduras son bien especiales. Nos describe 6 secciones que para nosotros la mayoría de esas secciones son raras. Dice el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la mitra y el cinturón. Y usted dice, ¿en qué consiste eso? Eso es lo que tenemos que estudiar. De esas 6 secciones, 2 eran comunes a todos los sacerdotes y 4 eran específicas del sumo sacerdote. Todos los sacerdotes vestían de esta manera. Dice, para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Todos tenían que vestirse con una túnica blanca de lino, todos con un cinturón. Y arriba en la cabeza, dice ahí, la palabra en castellano es tiara, pero en realidad a nosotros la palabra tiara más bien nos habla como de una especie de corona de la novia, ¿no es cierto? Pero no se refiere a eso en hebreo, más bien es como un capuchón tipo turbante bajo, ¿ya? Así que estos sacerdotes se vestían de blanco, con este cinturón, con este turbante bajo, pero era distinto a lo que se iba a vestir el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote se iba a colocar esa ropa y sobre esa ropa iba a venir su traje especial. Donde dice, parte hablando Éxodo 28, harán el efod. El efod era uno de esos segmentos especiales. Dice, harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí
y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se juntan sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Bueno, y tal vez ya a esta altura andamos medio mareados y no entendimos nada de esto, ¿no es cierto? Así que les voy a mostrar una fotito, que siempre ayuda. Esa es la fotito. Si ustedes ven ahí al lado, tenemos un sacerdote vestido como se vestía un sacerdote, con esta túnica de lino blanco, ¿no es cierto? Esta especie de turbante o gorro y un cinto o un cinturón, que no sé si habrá sido así tan multicolor como ese, pero tal vez sí, ¿ya? Pero al lado ustedes ven la vestidura del sumo sacerdote. La vestidura del sumo sacerdote era bien especial, porque sobre la vestidura del sacerdote se colocaba varias cosas. El manto azul, que ustedes ven ahí debajo, después sobre eso el efod. El efod, que era una especie de delantal púrpura, ¿ya? Que ustedes ven arriba, ¿no es cierto? Que en realidad era azul mezclado con rojo, mezclado con púrpura, mezclado con dorado. Y después al centro ustedes ven como un cuadradito con 12 piedras incrustadas. Ese es el pectoral. Por tanto, el texto primero nos habló del efod, que es este delantal púrpura con hombreras. Ahora nos va a hablar del pectoral y dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Y luego va a describir el manto. Y dice: harás el manto del efod, todo de azul, el manto el que está debajo del efod, ¿sí? Y en medio de él, por arriba, habrá una apertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y finalmente el texto va a describir el turbante, pero eso se los voy a mostrar más rato. Ahora, antes de meterme al detalle de toda esta ropa, ¿para qué en la Biblia salen todos los detalles de la ropa del sumo sacerdote? Porque esto de alguna manera me va a indicar a Jesucristo. Recuerden que la Biblia está escrita con una revelación paulatina, que va siendo creciente, y todo me va indicando a Jesucristo. Cuando ya llegamos a los profetas, porque esto lo escribió Moisés, está en el Pentateuco al inicio de la Biblia, pero mientras va avanzando la historia bíblica y llegamos a los profetas, Dios le dice a Zacarías, referente al sumo sacerdote de esa época, que era Josué, les dice algo bien especial. Él les dice: mira, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura. Sí, dice Jehová de los ejércitos, quitaré el pecado de la tierra en un día. A ver, el lenguaje del profeta Zacarías es misterioso, porque Zacarías es profeta y por otro lado el escrito de Zacarías en realidad tiene connotaciones de la escritura apocalíptica, con mucha simbología y mucho tema. Pero hoy día, gracias a que Cristo ya vino y por la obra del Espíritu Santo, nosotros ya entendemos esto. Lo entendemos porque Dios le dice a Josué, el sumo sacerdote de esa época, le dice: mira, yo quiero que entendáis que tú eres un varón simbólico. Tú eres un símbolo de algo. Tú no eres el fin último. Tú no eres acá a los que todas las personas tienen que adorar. No, no, no. Tú representas algo mayor. En realidad lo que tú representas con tus sacerdotes que están ahí, ustedes son varones simbólicos, porque aquí yo voy a traer mi siervo, el renuevo. ¿Y quién es ese renuevo? Es Jesucristo, el siervo de Dios que desciende de los cielos y va a renovar todas las cosas. Entonces, Dios le explica a los sumos sacerdotes, le dice: tú ocupas una posición, un rol, un cargo que es símbolo de algo mayor y que tiene que ver con Jesucristo que va a venir. Jesucristo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, esa piedra, y eso nos recuerda al Nuevo Testamento cuando dice que Cristo es la piedra angular, ¿se acuerdan? Sobre la cual está cimentado y construido todo. Entonces, es aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y ustedes miran, ¿qué tiene que ver los 7 ojos? Bueno, los 7 ojos, generalmente en la literatura apocalíptica probablemente se refiere a la omnisciencia.
Por tanto, tenemos una piedra que es omnisciente, raro, po. A menos que entendamos que es Cristo, ¿no es cierto? Dios mismo, encarnado. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y eso sabemos que se cumplió. Todo esto se cumplió. Aún era un misterio en esa época. Y Dios no lo explicaba aún con claridad, porque el que vendría a revelar todos los misterios finalmente es Cristo mismo encarnado. Pero ya vemos en el desarrollo del Antiguo Testamento como todo indicaba a alguien, a Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento, donde Cristo ha sido revelado y donde esto ha quedado demostrado, el autor de Hebreos lo menciona de una manera más fácil para nosotros. Él dice, mira, la ley, es decir, la ley de Moisés, constituye sumo sacerdote a débiles hombres, que era Aarón y sus descendientes. Pero la palabra de juramento posterior a la ley constituye al Hijo, es decir, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal del que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El autor de Hebreos ya toma todo esto que está en la ley de Moisés y dice, en Cristo se cumple. Cristo es el verdadero sumo sacerdote y Él está en el verdadero tabernáculo. Todo eso indicaba la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Entonces todo esto que les digo es introductorio para ahora meternos a estudiar la vestidura sacerdotal. Pero es importante entender esto, porque cuando entiendo que el Antiguo Testamento me muestra y me indica hacia el Nuevo, logro distinguir cosas bien especiales que Dios ya reveló en esos trajes o en esas construcciones, como lo hemos visto domingo a domingo. Así que voy a volver ahora a la vestidura sacerdotal y para describir la vestidura sacerdotal la voy a describir como lo describe Levíticos 8, que es según cómo se la ponían. En Levíticos 8 ya está construido el traje y ahora se lo pone a Aarón. Y dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua y puso sobre él la túnica, le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto el efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Ese es el orden como se colocaban la vestidura. Se ponían primero la túnica blanca, la túnica del sacerdocio, esta túnica de lino. Se colocaban el cinturón y sobre eso, no, los sacerdotes llegaban hasta ahí, pero sobre eso el sumo sacerdote se iba a colocar una túnica, un manto azul. Ahora esto ya era distinto, era especial. Recuerden que el azul generalmente indicaba a las cosas celestiales. Este sacerdote iba a ser distinto. El sumo sacerdote era distinto a los demás. El sumo sacerdote tenía un componente celestial, que hasta ese momento era un enigma cómo iba a ser. Sobre el traje sacerdotal está este traje azul que me habla de que ese sacerdote de alguna forma tendría alguna relación con el reino de los cielos. Sería distinto porque como que vendría del cielo. Lo que era raro. ¿Cómo iba a pasar eso? Este traje entonces nos marca la diferencia entre un sacerdote común y corriente y aquel sumo sacerdote que vendría, que sería celestial, que sería distinto, que sería descendido del cielo. Y sobre ese manto viene el efod, ese delantal azul, rojo, púrpura, donde está el color azul, el color celestial, pero ahora se nos entremezcla con el rojo sangre y con el púrpura. Se nos entremezcla y nos empieza a hablar de algo, porque lo principal de ese traje, y que tal vez ustedes no se dieron cuenta de la lectura que hice delante, eran las hombreras, dice. Y vuelvo al texto ahora de Éxodo 28. Las hombreras eran muy importantes en ese traje. Éxodo 28 dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro.
Resulta que mientras está hablando de las vestiduras, él dice, mira, toma 2 piedras de ónice. Anota todas las tribus de Israel en esas 2 piedras. Anótalas. Como grabadura, que quede encriptado ahí en la piedra. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. El efod nos habla de que Jesús, el verdadero sumo sacerdote, llevaría al pueblo sobre sus hombros para acceder al lugar santo. Y la figura ahí es potente, porque de ahí en adelante la Escritura va a hablar mucho de este pastor que toma la oveja y la coloca sobre los hombros. Porque el pueblo por sí solo está muerto en sus pecados, en sus delitos. El pueblo por sí solo no tiene acceso a Dios. El pueblo por sí solo ni quiere ni puede. Y el Señor toma al pueblo. Y no es un peso menor, son 2 piedras. Pero nos coloca sobre sus hombros. Y Él te tomó a ti y me tomó a mí. Y toma nuestras iniquidades, y toma nuestro pecado, y nos carga sobre sus hombros, y nos lleva a la presencia del Señor. El sumo sacerdote con el efod estaba cargando al pueblo. Alguien tenía que cargar al pueblo, porque el pueblo mismo no podía entrar, ni quería entrar. Pero Él nos tomó. Y esta figura es tan preciosa, es tan potente, que incluso a mí en lo personal, lo que a mí más bien me evoca, es a mi hijo que me pide que lo lleve sobre mis hombros. Papá, llévame. Y lo cargo sobre mis hombros. Y atravieso por lugares donde él solo no podría pasar, como una calle. Y Jesucristo hace lo mismo por su pueblo. Nos toma a nosotros. Y hay un lugar por el cual no podemos atravesar, que es la santidad de Dios. Y Él nos carga con amor sobre sus hombros, como si fuéramos sus hijos, como si fuéramos sus ovejitas, como si Él fuera nuestro papá, nuestro cuidador, nuestro pastor. Y nos lleva a la presencia del Señor. Pero para eso, su traje azul se iba a manchar con hilos de sangre. Por eso este traje, este efod, no puede ser solo azul. Y no puede ser solo de oro, que es lo celestial y lo perfecto. Este traje va a estar entremezclado y entrehilado con hilos de sangre. Porque cargarnos sobre sus hombros significa sangre para Cristo. Significaba dolor para Él. Porque para que nuestros pecados y nuestras iniquidades fueran cargadas por Él, significa que Él iba a sufrir por nuestros pecados. Él nos cargó y nos llevó a través de ese valle de sombra y de muerte para llevarnos a eterna salvación, a los verdes pastos. Pero eso tuvo un costo para Él. Eso tuvo un costo. Sangre. Y ahí llegamos al tercer elemento, que es el pectoral. El pectoral que estaba colocado acá profundamente en el pecho, al medio del pecho. Y dice, las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Tenemos este pectoral cuadrado, con las 12 piedras. No sé si a ustedes, pero a mí al menos me recuerda a Sion. Cuadrada, con los 12 cimientos. ¿No la recuerda? Bueno, pueden repasar las predicaciones de enero o febrero. Me recuerda esto porque cada una de estas piedras preciosas representa al pueblo de Dios. Representa el pueblo de Dios repartido en medio de las naciones. Recuerden que el verdadero Israel son aquellos que creen en Cristo. Entonces tenemos estas 12 piedras preciosas que están ahí. Y que el Señor los lleva, ¿dónde? El sumo sacerdote, ¿dónde lo lleva? Sobre su corazón, dice. Él nos lleva al pueblo de Dios ante el Dios Santo y no nos lleva así de la mano al lado o como un abogado tal vez medio frío, oiga, siéntese al ladito en la mesa. No, Él nos lleva sobre su corazón, dice. Él nos lleva sobre su corazón.
Él nos lleva ahí en su pecho. Ahora, llama la atención porque el pectoral no se llama solo pectoral, se llama pectoral del juicio. Porque el sumo sacerdote acude a interceder ante Dios por un pueblo pecador. La palabra juicio en hebreo, la palabra mishpat significa veredicto o sentencia. El veredicto puede ser favorable o desfavorable y nosotros entendemos que nuestro veredicto es desfavorable. Por tanto, el sumo sacerdote lleva este veredicto del pueblo, lo lleva a la presencia del Señor y ese veredicto cambia de desfavorable a favorable. Pero para que ocurra ese cambio, ¿se acuerdan del jueves? La reunión, hay que atravesar el altar del sacrificio. Cuando el pueblo de Israel acudía al tabernáculo, se abría la cortina y lo primero que ellos veían, bueno, era la carpa que estaba al fondo, pero para llegar a esa carpa había que atravesar un altar. Había que atravesar un altar de sacrificio, un altar de fuego. El fuego de la santidad de Dios. ¿Quién puede acudir al tabernáculo? Nadie si no pasa por el fuego. El problema es que pasa por el fuego, todos nos quemamos. Todos estamos destinados a fuego. Lo que hace el sumo sacerdote, lo que hace Cristo por ti y por mí, es que nos toma. Y esto me evoca otra imagen, la de una mamá que toma a su bebé. Y la casa está en llamas. Y está todo quemándose. Pero la mamá tiene un propósito, salvar al bebé. Y por tanto toma al bebé en sus brazos, te toma a ti y me toma a mí. Y corre a través de las llamas. Y el bebé llega vivo. Pero la mamá murió. Cristo. Eso es lo que hace Jesucristo. Eso es lo que hace Cristo cuando te toma en su pecho, en el pectoral del juicio. Que te toma profundamente en sus brazos. Porque Él te ama apasionadamente, profundamente, de una manera que no sé si alguna vez vamos a poder comprender. Él te tomó en sus brazos, como si fuera una mamá con su bebé, y corrió por medio del altar de la ira de Dios, de la santidad de Dios, y Él se quemó en tu lugar. Y tú entraste al lugar santo. Eso es lo que hace Jesucristo por ti. Cuando hablamos de las vestiduras del sacerdote, a diferencia de los otros elementos del tabernáculo, empezamos a distinguir el carácter del Salvador. Los otros elementos nos hablan de la obra de salvación, pero las vestiduras me hablan del carácter del Salvador. Me hablan de que Jesucristo te ama profundamente. De que Él cargó contigo sobre sus hombros. De que Él te tomó profundamente en su pecho. Y que Él sabía que en el proceso se iba a quemar. Y Él lo hizo igual. Porque te ama. Tal vez tú has dudado del amor de Dios. Tal vez tú has dicho, no, es que el Señor no me habla y está silencioso y como que no me quiere a los demás. Y yo he pecado, ¿cómo me puede amar? Recuerda la cruz de Cristo. Recuerda esto que estamos recordando en Semana Santa. Recuerda su sacrificio. Recuerda lo que Él hizo como sumo sacerdote. Recuerda el pectoral. Recuerda las hombreras del efod. Porque el Señor dio su vida por ti. No puedes decir que no te ama. Te ama apasionadamente. Te ama profundamente. Él te lleva en su corazón. Él atravesó las llamas del altar en tu lugar. Él no te va a dejar. Tal vez tú has dicho, no, es que no. La verdad es que yo soy caso perdido. No, yo he andado tan mal, Señor, mejor no me congrego más, mejor no voy porque ni siquiera sé si voy a llegar allá. Él dio su sangre por ti. ¿Tú crees que Él te va a dejar? No entendemos al buen pastor. Jesucristo dijo, mira, si una ovejita mía se pierde, yo voy y la busco. Porque nadie me puede arrebatar las ovejas que tengo en mi mano. Por tanto, tú no vas a ser arrebatado de la mano de Cristo. El Señor te apretó tan profundamente en su pecho. Dio su vida por ti. ¿Tú crees que te va a abandonar? No te va a abandonar. El que inició la obra en ti la va a completar. Cueste lo que cueste, ya le costó todo. Él te va a llevar a Sión. Él te va a llevar a la morada celestial. Él lo va a hacer. Porque te ama apasionadamente. Y te carga sobre sus hombros y te lleva en su pecho ante el Señor. Para interceder por ti. Ante el Creador. El Señor te ama. El Señor me ama. Pero para que fuésemos salvados, no bastaba con un sumo sacerdote que nos amara.
lo que es muy necesario, porque hacer algo así solo se puede hacer por amor. Pero no bastaba con eso. Faltaba algo más en el traje. Y la verdad es que falta un aspecto que es muy importante. Porque ese sumo sacerdote podría habernos amado y haberse inmolado por nosotros, pero no por eso somos salvos. Y llegamos a la última sección de lo que es el traje, que es la mitra o el turbante, eso que llevaba en la cabeza. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. No bastaba con que un sumo sacerdote nos amara. Era necesario que fuera sin mancha y sin pecado, que fuera santo. Porque si no, su sacrificio no era suficiente. Si no, su sacrificio no hubiese sido agradable al Señor. Por un lado era necesario que nos amara, pero también es necesario que sea santo. Porque si no, no accede al verdadero lugar santísimo, que no es el arca del testimonio en el tabernáculo, sino que el reino de los cielos, el salón del trono de Dios. Para acceder ahí debía ser santo. Debía no tener ningún pecado. Y tú y yo no logramos comprender esto porque pecamos todos los días. Todos los días pecamos. En todo momento, y estamos en un mundo caído. Jesucristo se encarnó y vivió en medio de nosotros y no hubo ningún día donde Él cedió a la tentación. Él fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. No logramos entenderlo. No logramos entender cómo puede ser una vida que nunca peca. Él nunca pecó, dice la Escritura. Él cumplió perfectamente esta lámina de santidad, santidad a Jehová. Él es el único que no debiera haber muerto. La paga del pecado es la muerte. Él no debiera haber muerto, pero murió en tu lugar, en mi lugar. No bastaba con que nos amara o se inmolara por nosotros. Él debía llevar a cabo ese sacrificio en perfecta santidad, no tener ningún pecado. Y así mismo lo hizo. Él nunca pecó, nunca cedió ante ninguna tentación, nunca. Nunca. Jesús es perfectamente santo. Y eso es algo absolutamente celestial. Tiene que ver con su divinidad también y tal vez por eso ese sello que estaba acá arriba estaba colgado en unos cordones azules celestiales. Pero la Escritura nos afirma que el sumo sacerdote que tenemos nosotros es un sumo sacerdote que nos ama y es un sumo sacerdote que es perfectamente santo. Porque tal sumo sacerdote, ese sí que nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, porque eran todos pecadores, y luego por los del pueblo, porque esto del sacrificio lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese sumo sacerdote sí nos convenía. Un sumo sacerdote que sea celestial, con ese manto azul, que no sea solamente terrenal. Ese sacerdote nos convenía, un sacerdote que nos cargara sobre sus hombros, como salía representado en el efod. Un sumo sacerdote que nos llevara en su pecho, con amor apasionado y atravesara las llamas por nosotros, como estaba en el pectoral del juicio profetizado que haría el Señor. Ese sumo sacerdote nos convenía, ese con la mitra, donde sale santidad a Jehová, uno que nunca pecó. Queridos, con esto quiero decir que hay un solo camino para ir al Padre, que es Jesucristo. No hay otra manera de llegar a Dios, no hay otra manera de salvarse, hay un solo camino. Tal vez tú piensas que todas las religiones son iguales. No. Tal vez todas las religiones son iguales, pero esto es distinto. Porque no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una persona, que es Cristo. Tú solo accedes a vida eterna, tú solo accedes a la santidad de Dios por Cristo y por nadie más.
Por nadie más. Nadie más es sumo sacerdote y ha cumplido con todo esto que venimos hablando tantas semanas. Solamente Cristo. Si aún sigues luchando en tu corazón y aún estás y vienes y dices, no, es que no sé si creer en esto, no hay otro camino. ¿Es Cristo o hay perdición eterna? O tú vas al altar de fuego o permites que Cristo te lleve en su pecho y te atraviese por el altar de fuego y te lleve al lugar santo. Cristo es el único camino. No hay otro camino, no hay otro sumo sacerdote. No hay nadie más que cumpla todos estos criterios. Y por eso hoy día lo celebramos a Él. Por eso lo adoramos. Por eso aclamamos y honramos a Jesucristo. Lo conmemoramos ahora 2000 años después de su obra. Gracias a Él, el verdadero Aarón. Porque Aarón solo fue un varón simbólico. ¿Sí? Pero el verdadero Aarón, el verdadero sumo sacerdote es Cristo. Gracias a Él, ahora tú y yo somos hijos de Aarón. Los sacerdotes, ¿se acuerdan? Tú y yo somos hijos del sumo sacerdote. Por tanto, somos real sacerdocio, dice Pedro cuando él escribe. Tú y yo somos real sacerdocio. Y eso nos lleva al final de la Biblia, Apocalipsis, donde habla que tú y yo ya tenemos una ropa bien preparada en el reino de los cielos. ¿Qué ropa tenemos preparada? Una ropa blanca, de lino, fino, resplandeciente. ¿De qué me habla eso? De que tú y yo hemos sido apartados para ser sacerdotes, hijos del sumo sacerdote. Lo que está preparado es el traje sacerdotal para ti y para mí. El traje blanco, de lino, fino, resplandeciente. Es un traje que obtenemos gracias a la obra de Jesucristo. Cuando termina la Escritura, por tanto, toma esto que aparece al comienzo de la Escritura en Éxodo y termina la Escritura en Apocalipsis 22 retomando ese hilo. Y dice Jesucristo mismo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tan bonito que está el pasaje hasta que llegamos ahí, ¿no es cierto? Estaba bonito. Pero es que así es el Evangelio. Escoge entre vida o muerte. Y ustedes dirán, sí, pero es que yo también he mentido. Porque dice ahí, y todo aquel que ama y hace mentira. Sí, muchas veces hemos amado la mentira. O los idólatras, sí, muchas veces tú y yo hemos sido idólatras. Y lo anterior, ¿para qué lo menciono? Nos damos cuenta que probablemente nosotros estamos en ese segundo grupo. Ahora, fíjese en el detalle. Arriba nos dice que nosotros nacemos y vivimos con ropa blanca. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Ah, hay esperanza. Hay esperanza, tal vez hemos sido fornicarios y hemos estado metidos tal vez en brujería y tal vez hemos incluso asesinado a personas en nuestro corazón y hemos hecho todas esas tonteras y todos esos pecados. Pero hay esperanza. Podemos lavar las ropas. ¿Cómo? ¿Cómo lavo mis ropas? ¿Vengo harto a la iglesia? ¿Y canto harto? ¿O leo harto la Biblia? ¿Oro harto? ¿Cómo lavo mis ropas? Apocalipsis te dice también cómo lavar las ropas. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo se lavan las ropas? Con la sangre del Cordero. Y tú piensas, ¿me van a quedar sucias? No, te van a quedar blancas. ¿Me van a quedar rojas? No, te van a quedar blancas. La sangre del Cordero es lo único que limpia nuestro ropaje. Nada más. Sangre de nada más y ninguna obra de mérito. No podemos lavar nuestras propias ropas. No podemos. Es la sangre de Cristo la que lava el ropaje.
Así que ahí está la respuesta. Si quieres entrar al reino de Dios, es necesario que te rindas a Cristo y le digas: Señor, perdona mis pecados, lávame, límpiame con tu sacrificio. Creo en ti. No hay otra manera para que nuestras ropas puedan ser blancas. Es solamente acudiendo en arrepentimiento a los pies del Hijo de Dios, permitiendo a los pies de la cruz que su sangre gotee sobre nosotros. Y mientras gotea su sangre sobre nosotros, que nuestros pecados sean lavados. No hay otro camino. No hay otro camino. Y para aquellos que han lavado sus ropas, queridos, terminando con el texto que sigue ahí en Apocalipsis 7, por eso están delante del trono de Dios. No estamos delante del trono de Dios porque hemos sido buenos cristianos. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Fíjense todas estas paradojas que están escritas ahí. Un Cordero que fue sacrificado y ahora está sentado en el trono. Un Cordero que resulta ser el pastor, Jesucristo. Y Él lo guiará a las fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de ti y de mí. Queridos, hoy día lo que estamos celebrando es que nuestras ropas pueden ser emblanquecidas gracias a la obra de Cristo en la cruz. Mi pregunta entonces es: ¿cómo está tu estado con el Señor? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Estás arrancando de Él? No arranques más, Él te ama. No arranques. ¿Le has pedido perdón? ¿Te has arrepentido ante Él? ¿Estás obstinado en tu pecado? Este es el día, hoy día, de acudir a los pies de la cruz y decirle: Señor, límpiame con tu sangre. Límpiame. Tengo las ropas sucias. He mentido. He fornicado. Me he metido en brujería. Señor, me he metido con tantas tonteras. Límpiame. No merezco estar ante ti. Ten misericordia de mí cuando vuelvas en tu reino. Oremos. Jesucristo, han pasado casi 2000 años desde tu muerte y resurrección, desde que todo esto que leemos en el Antiguo Testamento se cumplió. Hoy día estamos con profunda reverencia ante ti, porque nos damos cuenta por medio del estudio de estas vestiduras cuánto nos amas y cuán necesario era tu santidad y cuán profundamente nos llevas en tu corazón y nos cargas sobre tus hombros. Señor, estamos tan agradecidos, no hay palabras para expresar la gratitud. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Hemos sido tan rebeldes contra ti. Perdónanos. Que tu sangre limpie nuestras vestiduras, limpia nuestros trajes, Señor. Están todos manchados de pecado. Limpia nuestros trajes. Entendemos que no hay mérito en nosotros. Queremos estar contigo. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu muerte y resurrección, por poder comprender un poquito más lo que eso implicó y significó. Te damos gracias, te alabamos. En el nombre de Jesús, amén.